A continuación, les presentaremos los pozos y lagunas más peligrosos del mundo, lugares de los que quienes han entrado jamás han podido salir. Hoy en día, las autoridades ya han establecido restricciones para evitar tragedias. Pero antes de comenzar, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. En la historia del Gran Pozo, el agua no solo es mítica, también tiene una composición extraña, que los sabios del pueblo intentaron estudiar una vez que comenzaron a morir las aves. Aunque parecía agua pura, descubrieron que estaba cargada de elementos, algunos comunes, otros imposibles de explicar. Aquí están los químicos conocidos y desconocidos en el agua del Gran Pozo. Hierro, en niveles altos como si el agua hubiera pasado por venas de sangre subterránea. Azufre, casi imperceptible al gusto, pero suficiente para afectar el olfato de los animales sensibles. Cobre y manganeso, lo justo para darle un leve tono azul en ciertas azul y cierto luce silice en forma cristalina, fragmentos tan finos que reflejan luz como si el agua tuviera pequeñas estrellas. Sales orgánicas desconocidas. No se comportan como ninguna sal registrada, pero provocan efectos en plantas que crecen cerca. Algunas crecen torcidas, otras cambian. 3. Elementos que no deberían estar ahí. Trazas de mercurio etéreo, no reconocido por ningún estudio tradicional. Brilla brevemente cuando hay silencio absoluto, como si respondiera al vacío del sonido. Un isótopo radiactivo sin nombre conocido. El lago de Lejía es una laguna altiplánica ubicada en la región de Antofagasta, al norte de Chile, cerca del famoso volcán Licancabur. Es un cuerpo de agua de origen volcánico y salino, situado a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, en pleno desierto de Atacama. Aunque se le dice lago, en realidad es más bien una laguna de poca profundidad. Respecto a sus mayores problemas, podemos identificar principalmente 1. Cambio climático. La disminución de las precipitaciones y el aumento de las temperaturas están provocando que se evapore más agua de la que recibe, reduciendo su tamaño y aumentando su salinidad. 2. Extracción de agua. La minería y otras actividades económicas en el altiplano chileno, especialmente la explotación de litio, ejercen presión sobre las fuentes de agua subterránea, afectando también lagunas como Lejía, aunque en su caso no es tan directo como en otras, tipo Salar de Atacama, pero sí influye en el ecosistema general. 3. Contaminación. Las actividades mineras, el turismo no regulado y el tránsito de vehículos pueden introducir contaminantes o alterar el suelo, afectando la calidad del agua y el hábitat de aves y otros animales. 4. Turismo irresponsable. Aunque es un lugar aislado, su belleza ha atraído a más visitantes, y sin un control adecuado puede haber basura, daño a la vegetación o alteraciones en el frágil ecosistema. 5. Fragilidad natural. Es un ecosistema muy delicado por su altitud y condiciones extremas, por lo que cualquier alteración, aunque sea pequeña, puede tener consecuencias grandes y duraderas. ¿Quieres que también te arme un pequeño resumen sobre la importancia ecológica del lago de Lejía? Importancia ecológica del lago de Lejía. Aunque no es tan grande ni tan conocido como otros cuerpos de agua altiplánicos, el lago de Lejía tiene un papel ecológico clave. Hábitat de fauna altiplánica. Sirve como refugio para aves como los flamencos andinos, patos y otras especies migratorias y residentes. También es parte de las rutas de tránsito de animales del altiplano. Regulador hídrico natural. Ayuda a equilibrar las aguas subterráneas y superficiales en un ecosistema extremadamente árido como el desierto de Atacama. Biodiversidad microbiana. Su alta salinidad y condiciones extremas lo hacen un lugar. Historia del pozo laberinto submarino. Durante miles de años, la península de Yucatán ha sido moldeada por la acción del agua sobre la roca caliza. En este proceso se formaron miles de cenotes, pozos naturales de agua dulce, algunos de ellos conectados entre sí por vastos sistemas de túneles submarinos. El llamado Pozo Laberinto Submarino se ganó su nombre entre buzos y exploradores por sus pasajes oscuros, giros inesperados y profundidades engañosas. Localizado en una zona selvática alejada de las rutas turísticas tradicionales, este cenote fue descubierto por espeleólogos locales en la década de 1980, aunque los pueblos mayas ya lo conocían desde mucho antes. Para los antiguos mayas, los cenotes eran considerados puertas al Xibalbá, el inframundo. Se cree que en este pozo en particular se realizaban rituales, y algunos buzos reportan haber visto restos de cerámica y artefactos a gran profundidad, lo que indicaría una conexión espiritual e histórica con el pasado prehispánico. Con el tiempo, el Pozo Laberinto se convirtió en un punto clave para el buceo técnico y la exploración subacuática. Su nombre se debe a sus múltiples cámaras y bifurcaciones, donde perderse es fácil si no se tiene experiencia. Hoy en día, solo buzos certificados y con equipos especiales pueden explorarlo, y sigue siendo objeto de estudios geológicos y arqueológicos por su antigüedad, complejidad y belleza natural. Tim, ¿quieres que te cuente más sobre su exploración moderna o una versión más mítica de su origen?
Origen del pozo laberinto submarino. Hace millones de años, la península de Yucatán no era tierra firme como la conocemos hoy, sino un enorme arrecife de coral sumergido bajo el mar. Con el paso del tiempo, el nivel del mar descendió. El coral murió y lentamente esa base calcárea se transformó en roca. Esa roca, frágil y porosa, comenzó a ser tallada desde adentro por el agua de lluvia que, al filtrarse, se volvió ligeramente ácida. Durante milenios, esa agua subterránea fue disolviendo la roca, creando cámaras, túneles y galerías que formaron complejos sistemas subterráneos. Así nació el Pozo Laberinto, un punto donde el techo de una de esas cámaras colapsó, abriendo una entrada vertical al mundo subacuático. Lo que parece solo un pozo en la superficie, en realidad es la puerta a un laberinto de túneles sumergidos que se extienden por kilómetros bajo la selva. Uno de los embalses más peligrosos del mundo es el embalse de Banqiao, en China. Su historia está marcada por una de las peores catástrofes hidráulicas de la historia. Historia del embalse de Banqiao. Ubicación, provincia de Henan, China. Construcción. El embalse se construyó en los años 50, durante el auge del desarrollo hidroeléctrico de China, como parte de una serie de presas diseñadas para controlar inundaciones y generar energía. Diseño. Fue construido bajo la premisa de controlar el agua para el pueblo, pero con estándares de diseño apresurados, influenciados por el movimiento político del Gran Salto Adelante. El desastre, 1975. Causa. En agosto de 1975, el tifón Nina provocó lluvias torrenciales, más de 1000 mm en un solo día. Las precipitaciones superaron por mucho la capacidad prevista de la presa. Falla. La presa colapsó el 8 de agosto de 1975. Se calcula que más de 15 presas colapsaron en cascada tras el fallo inicial de Banqiao. Efectos. Se liberaron más de 700 millones de metros cúbicos de agua. Un muro de agua de hasta 10 metros de altura arrasó aldeas enteras. Más de 6 millones de edificios fueron destruidos. Las comunicaciones quedaron cortadas y hubo grandes restricciones de ayuda debido al control estatal de la información. Víctimas. Muertos directamente. Se estima que alrededor de 26.000 personas murieron por la inundación inmediata. Muertos por consecuencias posteriores. Entre 145.000 y 230.000 personas murieron por enfermedades, hambruna y falta de atención médica en las semanas posteriores. Total estimado de muertos, hasta 230.000 personas. Este desastre fue mantenido en secreto durante muchos años por el gobierno chino. No fue hasta las décadas siguientes que comenzaron a revelarse los detalles completos del colapso. ¿Quieres que te muestre fotos o mapas del embalse o la zona del desastre? Sobre las personas que murieron en el desastre del embalse de Banqiao, no existe una lista con nombres individuales de las víctimas. Esto se debe a varias razones. Censura y secretismo. El gobierno chino mantuvo en secreto el desastre durante años, y muchos de los registros fueron ocultados o nunca recopilados oficialmente. Escala del desastre. Con una estimación de hasta 230.000 muertes, muchas personas fallecieron en zonas rurales sin registros oficiales. Condiciones del momento. La comunicación estaba cortada, las carreteras destruidas, y no se pudo hacer un censo adecuado de los fallecidos. Por eso, aunque conocemos cifras aproximadas y los impactos a gran escala, no hay El lago más peligroso de Islandia probablemente sea Viti, que está en la zona del volcán Krafla. El nombre Viti significa literalmente infierno en islandés, y fue llamado así porque los antiguos islandeses pensaban que era una puerta al inframundo. Viti es un cráter lleno de agua formado por una explosión volcánica. El área de Krafla es muy activa geotérmicamente, con muchos volcanes, fumarolas y campos de lava. El agua en el cráter puede parecer tranquila y hermosa, pero la actividad volcánica subterránea hace que la zona sea peligrosa. El terreno puede colapsar, emanar gases tóxicos o incluso producir nuevas erupciones. ¿Te gustaría que te contara también sobre otro lago volcánico muy temido en Islandia, como el Öskjuvatn? Viti, en el sistema volcánico de Krafla, es un cráter de aproximadamente 300 metros de diámetro, lleno de un lago de aguas azul turquesa. Se formó en 1724 durante una serie de erupciones que duraron casi 5 años y que se conocen como los fuegos de Mývatn. La violencia de estas explosiones fue tan intensa que abrió grandes fisuras en la corteza terrestre. Aunque hoy en día el lago parece muy sereno y hasta turístico, el terreno alrededor de Viti sigue inestable. Hay actividad sísmica constante. El subsuelo está cargado de magma y vapor, por lo que se producen emisiones de gases sulfurosos, que pueden ser tóxicos. A veces surgen fumarolas, chimeneas de vapor supercaliente muy cerca del cráter. Además,
La zona de Krafla ha tenido varios despertares desde entonces, como durante el llamado Incidente de Krafla entre 1975 y 1984, cuando hubo más de 20 erupciones y miles de pequeños terremotos que rompieron el suelo en muchos lugares. Dato curioso, la historia del lago azul que fue teñido de negro en el Reino Unido se refiere a la laguna azul de Harpur Hill, ubicada en Buxton, Derbyshire. Este lugar, una antigua cantera de caliza, se convirtió en una atracción turística, debido al llamativo color turquesa de sus aguas. Sin embargo, este color se debe a la alta alcalinidad del agua, con un pH similar al de la lejía, lo que la hace tóxica y peligrosa para el contacto humano. La laguna azul de Harpur Hill se formó en una antigua cantera de caliza. Cuando terminó la explotación minera, el fondo de caliza comenzó a reflejar la luz de una forma particular, dándole al agua un color turquesa brillante, muy atractivo a la vista. Sin embargo, esta belleza es engañosa. El agua tiene un pH altísimo, alcalinidad de más de 11, equivalente a productos como el amoníaco o la lejía, lo que puede causar irritaciones severas en la piel, infecciones estomacales e incluso quemaduras químicas. A pesar de los múltiples carteles de advertencia, la laguna se hizo viral en redes sociales como un destino instagrameable, especialmente durante la pandemia, cuando la gente buscaba lugares naturales para escapar de las restricciones. Para desalentar las visitas, el ayuntamiento de Buxton decidió teñir el agua de negro, usando un tinte inocuo que no afectara más al medio ambiente, pero rompiera la imagen idílica de la laguna. El efecto psicológico fue inmediato. Las visitas disminuyeron drásticamente porque el color oscuro hacía que el agua pareciera sucia o peligrosa, lo cual